les doy la bienvenida a esta unidad de moral. Esta sesión lleva por nombre Nuestro cuerpo es un regalo de Dios y es templo del Espíritu Santo. Vamos a dividir esta sesión en 3 momentos. El primero, el carácter sagrado de la vida humana. El segundo momento, algunas amenazas a la dignidad humana. Y un tercer momento, nuestro compromiso cristiano por la dignidad de todos los seres humanos. Vamos con la primera etapa. El carácter sagrado de la vida humana, para los cristianos, viene de la creencia profunda de que cada uno de nosotros es hijo o hija de Dios. Todos los seres humanos, por lo tanto, somos hermanos en Cristo e hijos de Dios. Y tenemos esa dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Esto queda más patente en los relatos del Génesis. Aunque son 2 relatos distintos que intentan hacer énfasis en diversos aspectos, un elemento que tienen en común es que el ser humano ocupa un lugar importante en el proyecto creador de Dios. El ser humano es importante para Dios. Y en la historia de la salvación, en todo el relato que transcurre en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, es visible que a Dios le importa su pueblo, que a Dios le importa la humanidad. Dios no es indiferente a los dolores, a los sufrimientos humanos. Cristo mismo da su vida por sus amigos. Da su vida por el Evangelio, por la buena noticia. Esta buena noticia de dignidad, de justicia, de paz, de reconciliación, de plenitud. Toda vida humana es sagrada. No solamente nuestro cuerpo, lo que podemos ver, también nuestra alma. Son dones que vienen de Dios. Ciertamente nuestro cuerpo es producto de la unión de nuestro padre y de nuestra madre. Poseemos la mitad del ADN de cada uno de ellos. Sin embargo, nuestra alma es un don que viene de Dios. Nuestra capacidad de trascender más allá de nuestro cuerpo es un don que viene de Dios. Y así como tantos otros dones y cualidades que solo forman parte de la especie humana. Nuestro pensamiento lógico-matemático, nuestra profunda capacidad artística, nuestro lenguaje altamente sofisticado, complejo, nuestra capacidad de razonar y de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, aunque no lo estemos realizando. Y tantas otras cualidades que solamente puede tener el ser humano, que puede desplegar el ser humano. Solo nosotros podemos amar realmente a Dios y Dios nos ama por quienes somos. Y podemos entrar en esta relación de amor. También entrar en una relación de amor, de respeto, de fraternidad con las personas que nos rodean. Podemos tener amigos, podemos formar familia. Podemos comprometernos a amar a otros, incluso hasta dar la vida por los demás. Todo esto forma parte de la riqueza de la dignidad del ser humano. Bueno, ¿y qué es el ser humano? El ser humano es esta criatura única, irrepetible, que desde la concepción forma una unidad de cuerpo y alma. Una unidad que es única. Nadie más en la historia va a tener la exacta combinación de ADN de tu padre y de tu madre que tú eres. Nadie en la historia va a tener esa misma combinación con esos mismos rasgos específicos. Alguien se podrá parecer mucho a ti. Nuestros hermanos o hermanas se podrán parecer mucho a nosotros. Pero solo nosotros tenemos esa combinación física, a nivel biológico, que nos hace distintos de los demás. Y sumado a esa distinción, tenemos nuestra alma que es única. Esa riqueza humana nos lleva también a comprender que los otros
que las otras personas que nos rodean también son únicas e irrepetibles. También sus almas y sus cuerpos son un regalo, un don de Dios. Ese misterio, ese don que es la vida humana, debemos cuidarla, protegerla. Desde la fe incluso tenemos la afirmación de que somos hijos e hijas de Dios. Jesús mismo llama a Dios Padre. Y en esta hermosa oración de el Padre Nuestro, está diciendo que Dios es Padre de toda la comunidad, de toda la humanidad. San Pablo incluso va más allá y dice que nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, nuestra dignidad de ser humanos es algo que debemos cuidar, proteger, no solamente para nosotros mismos, sino que también para las demás personas. Un mutuo cuidado, un mutuo respeto por la dignidad humana. Teniendo esto presente, vamos ahora a reconocer algunas amenazas a la dignidad humana. Tenemos dos grandes grupos de amenazas. Las amenazas directas, las que podemos fácilmente identificar y que a veces vemos tristemente en las noticias, en la televisión, en la radio, las escuchamos, pero también amenazas ambientales, a veces más sutiles, pero que de igual forma atentan contra la dignidad del ser humano, contra su cuerpo, contra su alma, contra su integridad en general. Vamos con el primer grupo, las amenazas directas a la dignidad del ser humano. ¿Qué son las amenazas directas? Son aquellas que al operar las podemos identificar, las podemos ver, reconocer fácilmente, porque deterioran nuestro bienestar, dañan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Tenemos amenazas muy graves en nuestra sociedad y las vemos en televisión, las vemos en las noticias, algunas incluso todos los días. También las cifras de estas amenazas directas son muchas. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia a veces que se produce contra los niños, el maltrato infantil, los femicidios, los abortos intencionales, cuando mueren niños de manera deliberada en el vientre de sus madres. La droga, no solo el tráfico de drogas, también el consumo de drogas, que daña a la persona que las consume. El terrorismo, con atentados más grandes o más pequeños en la historia. El tráfico de personas, una forma de esclavitud moderna, donde se lleva a personas de un país a otro para hacerlos trabajar, para explotarlos. Tenemos también formas más cotidianas, el bullying, el ciberacoso, tristemente el abuso sexual. Son tantas formas de amenazas directas a la dignidad del ser humano que muchas veces sentimos que no podemos hacer nada al respecto. Pero sí es posible hacer algo. Lo veremos en la tercera etapa. Como otro grupo de amenazas, ya anunciaba que tenemos las amenazas ambientales. Amenazas ambientales son la desigualdad profunda que existe en el mundo. Mientras hay países donde se puede botar la comida porque sobra, vence y la botan a la basura, hay países donde no tienen alimentos suficientes. Esa desigualdad que genera hambre es una amenaza ambiental, porque aquellas personas que no tienen para comer están sufriendo. Sus vidas, su salud está en riesgo. El desempleo es una forma de amenaza ambiental. Una familia donde aquellas personas que están en condiciones de trabajar no lo pueden hacer por falta de oportunidades, por falta de trabajos,
Evidentemente ponen también en una situación de riesgo a aquellas personas que tienen a su cuidado, a niños o adultos mayores, o personas enfermas que dependen de ellos. La contaminación también es una forma de amenaza ambiental. Cuando se contaminan los mares, los ríos, la tierra. En Santiago, cuando tenemos la contaminación ambiental, el smog, las preemergencias ambientales, las emergencias ambientales, asociadas a la mala calidad del aire, nuestra salud se está deteriorando. Y eso es una amenaza a la dignidad del ser humano. El no acceso a la salud por falta a veces de instalaciones o de personal médico o porque es difícil sustentarlo económicamente para muchas familias. Y en la misma línea, el no acceso a la educación, porque los niños son obligados a trabajar o porque viven en lugares sumamente remotos y no hay a veces un esfuerzo suficiente para llevarles la educación hasta los lugares donde viven. Todas estas son amenazas ambientales, a veces más sutiles, pero que también deterioran las condiciones de vida de las personas. Estas son algunas amenazas a la dignidad humana. Hay muchísimas más. Y es tarea de cada persona constantemente revisar sus acciones y también lo que está ocurriendo en su entorno para evitarlas. Dicho esto, abrimos la puerta al tercer momento, que es el compromiso cristiano por la dignidad del ser humano. Una vez analizados los elementos fundamentales de lo que podemos decir como carácter sagrado de la vida humana y de considerar sus amenazas, tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Qué puede hacer la Iglesia en torno a esto? ¿Solamente mirar el panorama? Definitivamente no. La Iglesia, como comunidad de hijos e hijas de Dios, está llamado a cuidar a todas las personas. A todas. No puede ser una iglesia indiferente o que haga distinción entre personas. La iglesia debe estar abierta para todos los seres humanos, incluso para los que no son creyentes. ¿Qué significa esto? Que la iglesia debe trabajar no solamente por la salvación de las almas de las personas, sino también por una lucha constante para alcanzar mejores condiciones de vida para todos los seres humanos. Esa es la razón por la que Jesús no solamente predicó un mensaje de amor, paz y justicia, también en sus acciones construyó relaciones de justicia y paz, especialmente para los más oprimidos, para los relegados de su época, las mujeres, los niños, los extranjeros, los enfermos. En Mateo 25 hay un hermoso pasaje, una hermosa parábola, cuando el rey llega al final de los tiempos y decide quién va al gozo eterno, a la vida eterna, y quiénes quedan afuera. Y cuando hace esta división de personas, los pone en este juicio final, les dice a los buenos: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, era forastero y me acogieron, estaba enfermo en la cárcel, fueron a visitarme. Y ellos le preguntan a este rey, a este señor que llega al final de los tiempos: ¿y cuándo hicimos eso contigo? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos? ¿Fuimos a visitarte a la cárcel o al hospital? ¿Cuándo te hospedamos en nuestra casa? Y el rey les responde: cada vez que lo hicieron con uno de los más pequeños en este mundo, lo hicieron conmigo. En su mensaje y en su vida, Jesús muestra que es muy importante nuestro compromiso por la dignidad de todos los seres humanos. Desde su concepción, en su estado más frágil e inicial de la vida humana, su infancia, su adultez, su juventud, su adultez, y hasta el ocaso de la vida en la vejez,
Debemos proteger al ser humano, porque así nos ama Dios. Dios nos ama a todos, sin distinciones. Estamos también nosotros llamados, llamadas a amar a los demás, a comprometernos por el bienestar y por la dignidad de todas las personas. Muchas gracias por haber visto este video de la unidad de moral. Nuestro cuerpo es un regalo de Dios y es templo del Espíritu Santo. Que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.